Buenas noches desde Murcia, España. Vamos a comenzar con el último webinar de la tarde programado para hoy y quería aprovechar esta situación que ahora mismo tenemos, porque para mí es un gran orgullo y un honor poder presentar al doctor Jacinto Bátiz, miembro destacado de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, como ponente en el primer Congreso Equipo Multidisciplinar en Sanidad, responsable del Grupo de Bioética de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, docente y coordinador del Máster en Bioética y Cuidados al Final de la Vida, autor de un gran número de artículos científicos y libros relacionados con la ponencia que nos va a presentar hoy aquí en directo y que luego se podrá ver en diferido en la misma plataforma el resto de días que dura el Congreso. La ponencia se titula ¿Para qué sirve la bioética? Y os animo a escucharla con atención y a poder aprovechar su amplia experiencia en este campo tan importante y fundamental en la actividad y atención sanitaria, independientemente de la especialidad, categoría profesional o campo donde se desempeña la actividad asistencial, ya que cada día nos damos más cuenta de que existe una parte muy importante de los asuntos que tratamos en nuestra práctica clínica diaria que no encuentran solución en el conocimiento científico-técnico, y los sanitarios nos vemos en la necesidad de ir más allá de la ciencia experimental. Sin más, os dejo con el doctor Jacinto Bátiz. Buenas tardes, queridos amigos, desde Bilbao, España. Gracias, Antonio, por tu presentación. Voy a intentar explicar lo que está en el programa y quiero contestar a la pregunta que estáis viendo en la presentación. ¿Para qué sirve la bioética? La bioética, por supuesto, que sirve para muchas cosas, pero seguramente que nos estemos planteando, ¿no?, si con esta disciplina vamos a resolver los problemas de salud que nos confían nuestros enfermos. Esto es lo que tal vez os estéis planteando al haber visto que existe un tema de bioética en este primer congreso multidisciplinar. En general, los médicos no hemos sido dotados de los conocimientos, de las habilidades y de las actitudes que son necesarios para resolver otro tipo de problemas que siempre van unidos a los problemas clínicos, que son los problemas éticos. Por eso planteo que es importante esa formación. Porque, fijaros bien, todo problema clínico, por muy sencillo que nos parezca, como puede ser el recetar una aspirina para un dolor de cabeza, encierra un dilema ético. ¿Informamos o no de sus posibles efectos secundarios? Esto creo que es muy importante que nos lo planteemos, porque cualquier cosa que hagamos en nuestra actividad clínica va a tener algún planteamiento ético. Cuando estamos en la cabecera del enfermo, cada uno de nosotros solemos hacer lo que nuestro sentido común nos dicta. Claro que sí, pero con ese sentido común aún siendo imprescindible, no llegaremos probablemente muy lejos, porque los dilemas éticos son tan complejos o más que los meramente clínicos. Tenerlo en cuenta. Esto es así. Cada día nos damos más cuenta de que una parte muy importante de los asuntos que nos preocupan a todos los que hacemos actividad clínica, no encuentran solución en el conocimiento científico-técnico. Podemos tratar de poner un tratamiento para la enfermedad que tiene nuestro paciente, pero habrá tomas de decisiones ante ese tratamiento que seguramente nuestro conocimiento científico-técnico no nos va a poder ayudar mucho. Por eso, los médicos necesitamos trascender la ciencia experimental y recurrir a las humanidades ocupadas en estudiar esa dimensión personal del ser humano a quien atendemos. Todo lo que hemos aprendido en la facultad, todos esos conocimientos, ese bagaje de conocimientos científicos que tenemos, lo tenemos que trascender. Lo tenemos que trascender a esa persona
que le estamos atendiendo. Él seguramente, bueno, seguramente no, confía en que nosotros tenemos todos esos conocimientos, pero lo que él quiere es que estos conocimientos le sean útiles a él, le sean útiles y le resuelvan el problema que él tiene en este momento y que nos confía a nosotros. Hay que tener en cuenta, y bueno, yo por mi especialidad o por mi dedicación asistencial a los cuidados paliativos, he querido de alguna manera aplicar algún ejemplo sobre los cuidados paliativos. Y en cuidados paliativos los conflictos éticos en la atención al enfermo en fase terminal pueden ser diversos, porque la mayor parte de las veces tienen que ver con la vida, tienen que ver con la muerte, tienen que ver con el sufrimiento, con la fragilidad y la vulnerabilidad de los enfermos. Y depende de la decisión que tomemos, pues la vida puede estar en juego. Por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Estos conflictos requieren un análisis racional, de modo que puedan tomarse las decisiones clínicas apropiadas. Por eso, insisto, la ética y el trabajo clínico van de la mano, o han de ir de la mano. Y los ejemplos que podemos, o las situaciones que nos podemos plantear en cuidados paliativos es que tenemos que respetar la autonomía del enfermo. Tenemos que abandonar esa actitud que hemos tenido siempre, ¿no?, de paternalismo antiguo del médico. Pero es que ahora, con la ley de autonomía, a veces hacemos un abandono autonomista. Y diréis vosotros, pero bueno, ¿de qué estás hablando? Pues sí, a veces nos quedamos simplemente con el hecho de cumplir con la ley, que es informar al paciente de lo que le ocurre, de lo que se puede hacer para resolver su problema, pero quien tiene que decidir es el enfermo y lo dejamos en su mano. Y el enfermo se siente de alguna vez, en alguna ocasión, con esa explicación así de fría, se puede sentir abandonado. Él necesita de alguna manera que hagamos lo que Dauber dice, esa autonomía compartida. Y la autonomía compartida es cuando el enfermo nos dice, doctor, bien, usted me ha informado de lo que yo tengo, me ha dicho de lo que podemos hacer, pero ¿usted me puede orientar algo más? Usted, si tuviera lo que yo tengo, ¿qué es lo que haría? Porque eso me ayudaría mucho a tomar una decisión. Queridos amigos, queridos colegas, esto es lo que se llama la autonomía compartida. En paliativos esto tiene mucha importancia, porque suelen ser las últimas y las únicas decisiones que el paciente de forma trascendental va a tener que adoptar y necesita también de nuestra ayuda. Tratamiento del dolor también tiene que ver con un tema ético. Tratamiento del dolor no es una cuestión opcional, sino un imperativo ético. Y un imperativo ético es tratarlo cuando él diga que tiene dolor. Es ético creerle. No es ético pensar que el dolor del enfermo es el dolor exagerado, pero el nuestro, cuando lo tenemos, ese sí es el auténtico. Tratarlo de esta manera no es ético. Por eso tenemos que creer al enfermo. Si el enfermo dice que tiene dolor, es que tiene dolor. Y si dice que le duele mucho, es que le duele mucho. Y es ético también conocer los medicamentos que vamos a emplear para ese tratamiento del dolor. No podemos emplear cualquier medicamento que nos han presentado a última hora al entrar en la consulta, el último visitador médico que nos ha recibido o al que hemos recibido, sin haber podido ver un poco la literatura de ese medicamento y qué consecuencias puede tener, qué efectos secundarios. Por eso creo que es muy importante que también conozcamos las herramientas con las que vamos a trabajar, y para el tratamiento del dolor son los fármacos que vamos a emplear. Es importante también que conozcamos qué tipo de dolor tiene, porque hay muchos tipos de dolor. Tenemos que elegir un tratamiento para cada tipo de dolor, pero una vez que hemos elegido el tratamiento tenemos que saber que ese enfermo puede tener unas características a las que nos tenemos que adaptar el medicamento que hemos elegido. Es decir, hay muchas implicaciones éticas. Otra es
que le tenemos que dar la dosis que sea necesaria para aliviarle el dolor. Y la eficacia de la dosis va a ser cuando el enfermo nos diga: doctor, ya no tengo dolor. Al final de la vida, el tratamiento del dolor o los medicamentos para el tratamiento del dolor no tienen techo terapéutico. El techo terapéutico es cuando el enfermo nos diga que ya no tiene dolor. Adecuar el esfuerzo diagnóstico y terapéutico. Claro que sí. Esto es una de las pautas, de los imperativos éticos en cuidados paliativos fundamental. Porque fijaros bien, ¿cuándo tenemos que hacer una RCP? Cuando un paciente está en fase terminal, tenemos que reanimar. Tenemos que poner una transfusión sanguínea cuando un paciente está en fase agónica. Tenemos que hacer una prueba diagnóstica cuando está en fase terminal, que no nos va a resolver el problema, ni el tratamiento, ni la evolución de su enfermedad, pero sí nos va a resolver nuestra curiosidad científica para conocer mejor la evolución de esa enfermedad. Yo creo que esto también lo tenemos que tener en cuenta, y la bioética nos va a servir para ser prudentes en este tipo de temas. Fijaros bien, es conveniente que los médicos tengamos en cuenta que el uso de un procedimiento, tanto diagnóstico como terapéutico, puede ser inapropiado en varias circunstancias. Por ejemplo, si es innecesario, es decir, cuando el objetivo deseado se puede obtener con medios más sencillos, pues sería inapropiado si lo hacemos diríamos, con medios muy complicados. Si es inútil porque el paciente está en una situación demasiado avanzada para responder al tratamiento. ¿Para qué le vamos a dar ese tratamiento si ya no le va a resolver nada? Está ya en una fase muy avanzada. Si es inseguro, porque sus complicaciones van a sobrepasar mucho el posible beneficio para el enfermo. Si es inclemente, porque la calidad de vida ofrecida no es lo suficientemente buena para justificar la intervención que vamos a hacer. O si es insensato, porque consume también recursos de otras actividades que podrían ser más beneficiosas. Por lo tanto, tenemos que tener el convencimiento de que el médico no tiene la obligación de continuar un tratamiento cuando éste se ha comprobado que es ineficaz. Todos estos aspectos éticos tienen que ver mucho en cuidados paliativos. Por eso veis lo importante que puede ser la bioética para que nos ayude a hacerlo bien. Por supuesto que si hablamos de la sedación, podemos conocer muy bien las técnicas clínicas de las indicaciones clínicas de la sedación. Podemos saber muy bien cómo hacer la sedación, pero los aspectos éticos son muy importantes. El fin que busquemos contra la sedación va a ser la medida para tasar el acto como ético. Mirar, la sedación es un tratamiento neutro. Y un tratamiento neutro quiere decir, y voy a poner un ejemplo, es el cuchillo, pues ni es bueno ni es malo. Depende cómo se emplee. Si lo empleamos para cortar rebanadas de jamón, pues será un uso bueno y el cuchillo estará cumpliendo una buena misión. Pero si se lo vamos a emplear para metérselo en la barriga del que tenemos enfrente, el uso va a ser inadecuado. Por lo tanto, la sedación igual. Si el fin que buscamos es aliviar el sufrimiento mientras llega la muerte, será una sedación éticamente bien indicada. Si el fin que busquemos con la sedación es adelantar la muerte del paciente, será un mal uso ético de la sedación. El conflicto, por lo tanto, como veis, es un síntoma que muestra a los clínicos la necesidad de trabajar con valores. Y tenemos que estar acostumbrados a trabajar con valores, no solamente con datos clínicos o científicos. Que trabajar con valores con la misma capacidad y habilidad profesional con las que se desenvuelven en el trabajo clínico. Claro, si ahora empezáramos a hablar de qué son los valores, pues seguramente que os iba a aburrir. Pero mirar, yo siempre lo hago, me lo planteo de la siguiente forma. ¿Qué son los valores? Y el enfermo nos suele explicar muy bien qué son los valores. Y nos dice: doctor, mire, esto de aquello que es importante para mí y que deseo que me respete. Por lo tanto, pregúnteme a mí qué es lo que quiere que me respeten, y esos son los valores que usted tiene que valorar y tener en cuenta. Pero claro,
Si tuviéramos si yo estuviera dando ahora una charla sobre hipertensión arterial, os diría que hay un protocolo para ese tratamiento, pero para la ética no existe un protocolo ético. Tenemos que saber conjugar la ciencia, que nos va a decir lo que hay que hacer en la mayoría de los casos, y eso lo conocemos porque estamos formados para ello, pero tenemos que conjugarla con la sabiduría práctica, que está basada fundamentalmente en la prudencia. La bioética tiene que estar basada en la prudencia, que nos va a decir qué habrá que hacer en ese caso concreto, porque podemos hacer muchas cosas, pero en ese caso concreto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para qué sirve la bioética? Nos volvemos a preguntar, ¿no? ¿Qué me aporta la bioética a mi práctica profesional? Os estaréis preguntando muchos de los que estáis detrás de la cámara. Pues nuestro comportamiento profesional trasciende la calidad científico-técnica. Tenemos que conseguir que ese comportamiento profesional no solamente sea aportar nuestra ciencia al enfermo, sino aportar nuestro buen hacer al enfermo. Y esto es lo que hace trascender la calidad científico-técnica para hacerlo bien. Derivar, por ejemplo, al paciente al hospital cumpliendo escrupulosamente las recomendaciones de un protocolo que lo hemos aceptado ampliamente y siguiendo los deseos de los familiares, insisto, de los familiares, pero sin respetar la voluntad del enfermo, que se manifiesta totalmente contraria al ingreso, pues como veis, estamos cumpliendo recomendaciones de protocolo, pero no estamos respetando los valores y la voluntad del enfermo. Esto no es ético, ¿vale? Por eso no es necesario tener conocimientos de bioética para tomar una decisión sensata en este caso, ya que el médico, como cualquier otra persona normal, tiene un conocimiento moral espontáneo que le lleva a hacer valoraciones éticas y a tomar decisiones en el ejercicio de la libertad. Cualquier médico con sentido común lo primero que haría es pensar qué es lo que desea el enfermo y qué es lo que tenemos que hacer. Y si el enfermo desea no ser trasladado y nosotros consideramos que efectivamente el trasladarle es fundamental para poder resolver su problema, tendremos que hacérselo saber y tendremos que convencerle, pero no hacerlo en contra de su voluntad. Porque no olvidemos que el enfermo tiene también derecho a negar un tratamiento o una actitud médica o un procedimiento médico. Tiene derecho siempre y cuando esté bien informado de las consecuencias que esa negación puede llevarle a tener situaciones fatales. Por eso nuestra obligación es informar de manera que lo entienda, informar de las consecuencias que puede tener esa negación para que tome una decisión adecuada. La bioética nos ayuda a pensar. Es decir, podemos pensar cómo he de actuar para hacerlo bien. Esta es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Tengo todas las herramientas técnicas para poderlo hacer, pero ¿cómo he de actuar para hacerlo bien? Porque a veces, con toda nuestra ciencia, lo podemos hacer mal. Nos puede enseñar a razonar con rigor, de tal manera que podamos explicar y argumentar por qué tomamos una decisión y no otra. Si tenemos conocimientos de bioética, podremos argumentar por qué tomamos esa decisión y no la otra. Y esto es fundamental para convencer al enfermo, para convencer a la familia y para convencer al equipo con el que trabajamos, para poder decir, tenemos que ir por ahí, no por el otro lado. Esto es lo que nos enseña la bioética. También nos va a facilitar ese análisis de por qué nos hemos equivocado en una determinada actuación, porque tenemos que admitir cuáles son nuestros propios errores y analizarlos para no volverlos a repetir. Esto, la bioética, nos va a dar herramientas para ello. Nos va a ayudar a respetar al ser humano para evitar que al cuidar de la salud caiga en las garras de intereses particulares, de intereses científicos o económicos, lo cual en estos años no es precisamente un peligro de ciencia ficción. Ahora vemos en el estado de la pandemia cómo tenemos que tener en cuenta que a veces puede haber intereses económicos o de otro tipo
pues para el tema de las vacunas, etcétera, pero tenemos que respetar al ser humano y evitar y tratar de analizar bien si es que debemos hacer una cosa o la otra. ¿Por qué queremos convencer a un paciente que tome una actitud o la otra? Esto es muy importante. Tenemos que prevenirle de que le secuestren científicamente, económicamente. En esto también es una labor que nos va a ayudar la ética. La bioética, por lo tanto, debe estar al servicio de la dignidad humana de cada uno de los pacientes. Y cuando esa dignidad humana consideremos que puede estar de alguna manera perjudicada, tendremos que retomar el asunto para reconducirlo y poder garantizar esa dignidad. La bioética puede resolver conflictos, puede conciliar posturas enfrentadas y puede reeducar en los nuevos valores surgidos en el ámbito sociosanitario. Como veis, la bioética nos puede ayudar mucho. Por eso os animo, queridos colegas, a estudiar y adquirir una formación al menos básica en bioética. ¿Para qué? Para que nos sirva como una vacuna que nos prevenga de ese paternalismo contrario al principio de autonomía del enfermo. Porque el paternalismo no lo debemos hacer, pero la autonomía la tenemos que garantizar. Y esa autonomía, como hemos dicho antes, esa autonomía compartida. Y tenemos también que prevenir, que nos prevenga de esa apatía profesional que a veces tenemos y de esa arbitrariedad con la que actuamos. Por eso os animo a estudiar la bioética. Es fundamental. Vais a tener una herramienta muy importante para hacerlo mejor y sentiros más cómodos. Para hacer cuidados paliativos, yo suelo decir a mis colegas y a mis alumnos que hace falta 3 cosas fundamentalmente. Tener una buena formación clínica para hacer un control adecuado de los síntomas que tiene el paciente, síntomas físicos, para hacer los tratamientos adecuados, pero también tiene que tener una buena formación para tener habilidades en comunicación, para saber comunicar y dar bien las malas noticias al enfermo, a la familia, y comunicarnos entre los distintos niveles asistenciales que vamos a atender al enfermo. Y la tercera cosa es tener una buena formación en bioética para tener habilidades en la toma de decisiones. Estas 3 cosas son fundamentales. Por último, deciros que a la hora de responder bioética, ¿para qué? Pues para que nos ayude a pensar y a ponderar con rigor y sentido común sobre cómo debe ser nuestro comportamiento profesional al servicio de nuestros enfermos. Este es el mensaje que quisiera que se os quedara. Por eso, muchas gracias por escucharme y os animo a que siempre que tengáis algún tema de bioética, os podáis apuntar a él porque merece la pena. Y de aquí agradecer también al Comité Científico del Congreso por haber introducido un tema de bioética en este congreso multidisciplinar. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a usted, doctor Jacinto, por la magnífica exposición y por abordar este tema que, como bien ha comentado, siempre debe de estar presente, dada la importancia y la trascendencia que tiene en nuestra actividad clínica diaria. Recogiendo un poquito las inquietudes de la sala y un poquito por formular preguntas genéricas que recojan todas esas interacciones, le voy a transmitir yo un par de preguntas y le dejamos que nos responda para conocer también su apreciación y respuesta. ¿Cree usted que se ha dejado de lado la bioética en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de distanciamiento social, aislamiento de pacientes, telemedicina,
¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se ha eliminado la bioética como herramienta terapéutica en la atención sanitaria actualmente? Bueno, en la situación de la pandemia, Antonio, yo creo que hemos estado todos tan desbordados y tan desprevenidos que lo que hemos tenido que hacer es luchar contra la muerte, luchar contra la enfermedad. Es verdad que esta enfermedad ha afectado a nuestros cuerpos, pero también ha afectado a nuestras mentes y se ha cebado emocionalmente con los enfermos, con las familias y con los sanitarios. Pensar en aspectos de bioética, seguramente cuando ha habido que tomar decisiones muy rápidas, pues no ha dado tiempo. Pero también es verdad que si todos los profesionales estuviéramos formados en bioética y tuviéramos el mismo bagaje o hubiésemos interiorizado la toma de decisiones adecuadamente, seguramente nos hubiese salido espontáneamente, como nos ha salido espontáneamente también el tratar a las personas. Actualmente se ha abandonado la bioética. No se ha abandonado, lo que pasa es que no se le ha visto a veces interés. Se ha pensado que la bioética o la ética era cuestión de filósofos y sin embargo, no sé, yo he querido poner este granito de arena para tratar no de convenceros, pero sí de haceros ver que tiene mucha utilidad la bioética para la atención primaria, por ejemplo, para los especialistas. Y yo creo que debemos de retomar, desde, por ejemplo, desde la Sociedad Española de Medicina General y Familia, desde la SEMP, estamos poniendo en marcha un curso online de bioética para atención primaria porque pensamos que es fundamental esta formación. Desde la Organización Médica Colegial también hay cursos de bioética, experto en ética médica, porque creemos que es fundamental. Y hay 4 ediciones que se han hecho, con lo cual se está formando la gente. Hay preocupación por ello. Yo creo que está tomando auge, pero debiéramos todavía de tener mucho más interés. Estoy totalmente de acuerdo un poquito en que en realidad el afrontamiento de esta pandemia al principio supusieron decisiones muy rápidas, mucha incertidumbre, muchísimo desconocimiento y situaciones a las que nunca antes se había estado expuesto como profesionales sanitarios. También creo, por un lado, que nos hubiera venido muy bien tener ese bagaje, esa experiencia, esa formación, esa dedicación previa a la bioética para poder aplicar a los diferentes campos y a las diferentes situaciones. También creo que, pues como se ha podido ver en las redes sociales, en los medios de comunicación y en nuestro entorno más cercano, los profesionales sanitarios también han sabido muchas veces quizás suplir y aprovechar también la oportunidad de poder estar cerca de los pacientes en unos momentos donde más lo necesitaban y donde por circunstancias también quizá la familia u otros compañeros han podido estar más alejados por las situaciones de aislamiento a las que se han visto expuestos estos pacientes. Y un poquito también, por terminar ya con la última pregunta, este webinar y un poquito también abordando el tema de actualidad, ante la muerte y la enfermedad por coronavirus, ¿nos daría usted algún consejo sobre cómo nos puede ayudar la bioética como profesionales sanitarios que asisten a pacientes, así también como a compañeros dentro de este equipo multidisciplinar? Yo compartiría con todos vosotros algo que siempre suelo ejercitar cuando tengo que atender a una persona en una situación complicada, que es eh, cómo me gustaría que me trataran a mí, me atendieran a mí en esa situación, si estuviera yo en esa situación. Y esta es la mejor reflexión para poderlo hacer bien cuando no tenemos herramientas o cuando no tenemos mucho tiempo para tener más reflejos, ¿no? Y entonces, si hacemos este pensamiento, seguro que no nos vamos a equivocar. Yo creo que cualquiera de nosotros o cualquiera de los profesionales que han estado atendiendo a estos pacientes
a estos enfermos y a sus familias en esta época de pandemia, lo han hecho con este criterio. Y esto es lo que les ha ayudado a luego tener satisfacción de al menos haber hecho todo el esfuerzo técnico, pero además acompañado de ese acercamiento humano que en estos momentos era necesario. Pero insisto que esto hay que adquirirlo poco a poco y seguramente para que no nos coja desprevenidos en otras ocasiones, lo mismo que tendremos que aprender algunos aspectos científicos, sería bueno que tuviéramos también un bagaje de bioética para poder también tomar unas decisiones adecuadas. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Jacinto. Y simplemente pues agradecerle su presencia, ha sido un placer, así como también haber disfrutado de su exposición, de abordar este tema tan importante y necesario que creemos que era fundamental tocar en este congreso que buscaba pues un enfoque de atención y asistencia al paciente desde el punto de vista multidisciplinar. Muchísimas gracias también a todos los asistentes y podréis visualizar la ponencia en diferido a través de la plataforma las veces que queráis durante los días que dure el evento. Muchísimas gracias a todos.